Rastrear en la historia de los propios abuelos es rastrear en la historia de la inmigración. Una inmigración que a veces sufrió mucho dolor y para la cual no fue sencillo crearse un país, inventarse una historia y formar una gran familia. Magda Taktachian es periodista del diario Clarín y autora del libro La historia de mi abuela armenia. Magda, ¿cómo era tu abuela? Buenas tardes, bienvenida a Latitud 17. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, mi abuela era una persona esencialmente amorosa. Mi abuela nunca contó lo que le había pasado, salvo un episodio muy breve cuando yo tenía 13 años. Pero después ahí contó básicamente lo que era tener hambre. Y esto fue una tarde, un mediodía, que yo había ido a almorzar a su casa. Y para esa época yo era adolescente y estaba haciendo dieta. Y entonces mientras ella servía el shish kebab, que es la típica comida armenia, una de las típicas. Que son como las brochettes. Exacto, la brochette, tal cual. Y yo ahí dije, no, yo hoy, abuela, no como, estoy a dieta. Le dije yo. Y ella se le transformó la cara, me miró muy fijo, los ojos se le pusieron todos vidriosos y me dijo, vos, Magdalena, vas a comer porque vos no sabés lo que es tener hambre. Y yo esa escena familiar se me quedó grabada y ella en ese momento contó cómo cuando tenía 1 año y medio, su papá, Euseb Demirjian, que era mi bisabuelo, ellos estaban perseguidos por el Imperio Otomano, entonces su papá la escondió en la alforja de un burro, la tapó, en la otra alforja puso al hermanito de Armenui, mi abuela, que tenía 9 meses, y así huyeron por el desierto hasta llegar a refugiarse en Alepo. ¿Durante cuánto tiempo? 100 kilómetros caminaron, escondiéndose de día, caminaban de noche, se metían piedras en la boca para que en la boca no se les formaran llagas por la sed. Y cuentan que masticaban pasto como para tener la sensación de que comían algo. Y así llegaron caminando a Alepo, donde vivieron refugiados 3 años. ¿Refugiados en qué condiciones? En un campo de refugiados. Increíble la actualidad que tiene el tema hoy. Sí, a solo 100 años. Esto era 1915. ¿Y de ahí qué pasó? Y de ahí ellos estuvieron 3 años en un campo de refugiados y después volvieron a Aintab, que es la aldea donde vivían. Aintab es hoy Turquía. La ciudad en la actualidad se llama Gazi Aintab. En aquel momento era el Imperio Otomano. Claro que sí. Exactamente. Y volvieron porque la situación política y de persecución con los armenios en ese momento tenía una tregua, y ellos volvieron a su casa, encontraron toda su casa destruida, y hicieron la casa de nuevo, y ahí estuvieron un tiempo más pensando que tenían, que la situación estaba regularizada, por decirlo de alguna forma. Retomaron sus trabajos, de nuevo volvieron a empezar. Y apenas unos años más tarde, en 1922, una noche los toman prisioneros. Ahí, en 1922, volvieron las razias contra los armenios. Y ahí una noche los soldados otomanos entran a la casa, los suben a un tren, a toda la familia de mi abuela, y los iban a llevar a Derzor, que es un desierto donde los armenios morían calcinados, abandonados a su suerte, también sin agua, sin comida, soportando todo tipo de vejámenes. Y entonces ahí es cuando mi bisabuelo descubre un hueco en el piso del vagón y decide tirar a cada hijo por ese hueco para salvarse. Entonces la agarra a mi abuela, que era la mayor, tenía 7 años, la envuelve en un trapo y la tira por ese hueco. Después agarra a cada hermanito, los va tirando por ese hueco, uno por uno. Después tira a su esposa, embarazada, mi bisabuela, y último se tira a él. Y así de nuevo los reagrupa de las vías y llegan de nuevo caminando otra vez esos 100 kilómetros en condiciones, por supuesto, súper extremas. Y ahí llegan de nuevo a refugiarse en Alepo y ya a partir de ahí quedan viviendo en Alepo, en Siria, ¿no? Sí. Y cuando mi abuela cumple 14, la
mandan a casarse a la Argentina. La mandan a casarse con un hombre que ella no conocía y no sabía de quién se trataba, ¿no? Exactamente, era mi abuelo, Yerván Taktachian. ¿Quién había gestionado este casamiento? Mi bisabuelo. Se pusieron de acuerdo mi bisabuelo, el papá de Armenui, con la familia Taktachian, digamos, porque era común en aquella época. Sí. Además, es muy increíble porque las costumbres, mi bisabuela había fallecido en aquel momento, porque después de las deportaciones y las huidas, quedaron muchos armenios, quedaban muy debilitados. Claro. Mi bisabuela Satení falleció, entonces mi bisabuelo se tenía que volver a casar. Sí, y las costumbres de la época, ¿sabes lo que decían? ¿Qué? Que no podía entrar una nueva mujer a la casa si había otra. Y la otra que había y que ya era señorita era mi abuela. Que 14 años tenía. Entonces, exacto, entonces la solución, conocían una familia de Aintab, unos vecinos, que eran los Taktachian, Sí. y que estaban buscando una novia para uno de sus hijos, que ya estaba en Argentina. Un hombre que tenía ¿cuántos años? 28 años. El doble de la edad de ella. Exacto. Entonces la mandan a mi abuela, sola con la familia, con sus suegros, digamos, pero ella viajó como una hija más. Entonces la mandan, y bueno, y acá llega y están 2 años de novios, en comillas, viviendo, mi abuela vivía con la familia Taktachian, digamos. Y cuando ella tiene 16, se casa, van a un juez que le cambia la edad, le sube 8 años a mi abuela, porque era menor, y un juez o un amigo juez de la familia, esto era común, y se casan. Y bueno, 50 años juntos estuvieron. Magda, ¿cómo pudiste reconstruir esta historia? Sí, increíble, porque bueno, lo que te comentaba hace un ratito, yo lo único que recordaba y lo único que había contado mi abuela era la escena de ese primer escape en la alforja del burro. De todo lo demás yo no lo sabía. Y el año pasado, cuando escribí una nota por el centenario del genocidio armenio... la de las cartas, ¿no? No, esa fue posterior. No, yo escribí una nota para la revista Viva de Clarín, contando cuál era la historia familiar. Lo que pasa es que la nota yo la escribí 2 veces. Primera nota que porque la primera que escribí era la historia esta que yo me acordaba de la huida en el burro. Cuando yo le leo esta nota a mi tía Alicia, la hija de Armenui, me dice, antes de que saliera publicada, me dice, sí, esto recién el año pasado. Todos muy movilizados por el tema del centenario del genocidio, y me dice, sí, pero hay un segundo escape de la abuela que vos no conocés. Y ahí me cuenta la escena del tren. Entonces, en ese momento yo decidí que iba a investigar a fondo la historia de mi abuela Armenui, que hasta el momento nunca me había atrevido a preguntar. Y bueno, entonces la nota la escribí de nuevo, salió la nota el año pasado. Lo de las cartas que vos me comentás son cartas que me llegaron después de que mucha gente leyó esta primera nota. Me llegaban cartas de armenios y no armenios, comentándome sus historias de vida. Y bueno, y ahí yo me decidí a investigar, junté a todas las fuentes en la familia, que todas mis fuentes son de 79 años hacia arriba, te quiero contar, porque bueno, mi abuela tuvo 8 hermanos, ella era la mayor. Entonces, bueno, empecé como una recorrida y llamados, Skype, porque muchos viven afuera, llamé a Armenia, llamé a Brasil, a Estados Unidos, mucha gente en la familia que, por suerte, mi familia es muy grande, pero por ahí vos no tenés una relación asidua con todos. Nos veíamos para los casamientos, pero bueno, a muchos no los conocía incluso, y bueno, me presenté, dije quién era, lo que estaba haciendo, y muy valientemente mi familia abrió su corazón, digo yo, y bueno, se animaron a viajar en el tiempo y en el atrás, dolor, ¿no? Exactamente. En un dolor muy profundo, en el cual hay muchos silencios también. Absolutamente, por eso lo quería destacar. Y bueno, juntos fuimos haciendo ese ejercicio de memoria que es tan necesario para que estas cosas no vuelvan a suceder. Y lamentablemente parecieran estar sucediendo, ¿no? Sí. Cuando uno ve lo que sucede en Alepo, ¿no? Totalmente. Y mismo en Turquía, vos sabés que
el fin de semana pasado hubo un atentado en un En un casamiento. casamiento que le costó la vida, bueno, o quien se autoinmoló fue un chico de entre 12 y 14 años, ¿no? Claro, bueno, en la ciudad donde fue eso, era Gaziantep, que es el pueblo de mi abuela. Fíjate vos, tremendo. Cuántas sincronicidades también, ¿no, sí, Magda? Sí, son 100 años en la historia de la humanidad, si bien yo creo que no es tanto, digamos, es suficiente como para que aprendamos, pero no del todo suficiente como para que uno baje los brazos. Sí. Y bueno, y en eso estamos. Este libro, editado por Sudamericana, es un poco, yo lo que me propuse fue acercarle a la gente la vida de mi abuela, pero puede ser la de todas las abuelas, de cualquiera sea su origen, para que, bueno, porque muchas de las abuelas que llegaron a este país sufrieron guerras, deportaciones, privaciones, y muchas hicieron, yo sé, me consta, que han hecho lo posible para preservar ese mundo de amor que querían transmitir y transmitieron ciertamente a sus nietos, a sus hijos. A pesar de tanto dolor, ¿era una persona feliz ella? Absolutamente, mi abuela era una persona, como te decía, amorosa. Mi abuela me enseñó a bordar, me enseñó a tejer al crochet, me enseñó a cocinar, me enseñó a bailar. Yo creo que ellos, y esto es quizá lo más difícil, ellos se guardaron muy profundamente todo el dolor que habían pasado, porque de otra forma no podían construir. Realmente fue terrorífico lo que ellos vivieron y querían olvidar, pero ya ves que las generaciones que le siguieron, algunos me dicen que le toca a la generación de los nietos contar, porque aún los hijos, o sea, la generación de mis padres, todavía tenían como muy frescas las heridas. Sí, exactamente. Magda, ¿cómo termina esto en vos? Es decir, ¿terminó con un alivio profundo, con una profunda angustia, con una sensación de justicia? ¿Cómo se cierra en vos esto? Qué buena pregunta. A mí me dio mucha paz investigar la historia familiar. Era algo que yo sentía que me debía. Tenía esa sensación, la tuve durante muchísimo tiempo, no la tenía del todo racionalizada, ¿no? Y de repente fue como que me cayó la ficha, me hice un clic y yo sentí el año pasado mientras investigaba que no podía hacer otra cosa que no fuera eso. Y si bien pasé por muchos estados de angustia, de dolor, de insomnio, que aún hoy los tengo, pero siento como una enorme paz, una enorme tranquilidad. Yo sentía como que era un globo suelto que andaba por el mundo. Quizás sea raro, pero yo lo pensé mucho esto. Claro. Y siento que volver a conectar con mis raíces, poner por escrito la historia familiar, y reconectar con mucha gente adentro de mi misma familia, que ahora volvemos a tener una relación más cercana, más profunda, más diaria. Bueno, a mí más real. Todavía más. Sí, porque es a partir de la verdad, ¿no? Por más dolorosa que sea, es a partir de la verdad. ¿Se llamaba tu abuela como? Déjame que te diga, construimos algo juntos, ¿viste? Y cuando uno construye, o sea, yo no te puedo explicar, a pesar del dolor, la felicidad que tenían mis tíos abuelos de contar, y eso es liberador. Fue liberador para mí, fue necesario, pero es catártico. Hay un tiempo para todo. Sí, hay un tiempo para todo en la vida, ¿no? Amenuí quiere decir mujer armenia, era lo que me ibas a preguntar, ¿no? Ella se llamaba Amenuí, ¿y dónde crees que lo está leyendo ella en este momento el libro? Ay, qué lindo. Yo creo que Amenuí está en los corazones de todos, me atrevo a decir, de cada carta que recibo, de cada mail, cada mensajito de texto. La gente, por suerte, el libro se está leyendo, y yo creo que así como mi abuela tuvo un acto de amor enorme con nosotros en cuanto a transmitirnos una infancia absolutamente feliz, bueno, eso es lo que ese mensaje de amor que ella nos dio,
es el que yo quise y quiero transmitir con el libro, y a juzgar por la gente que me escribe, bueno, parece que se está replicando, y bueno, se trata de aportar un granito de arena, ¿no? Para que la paz mundial no sea una utopía, sea algo posible, y eso se va construyendo día a día. Entonces yo creo que mi abuela está de alguna manera en cada par de ojos que leen, cada lágrima, porque la gente me cuenta que bueno, que se emociona mucho con el libro, y bueno, yo creo que mi abuela vive en cada corazón. ¿El libro se llama? Realmente. Se llama No me olvides, Armenuí, No me olvides todo junto, porque es por la flor del No me olvides, que fue tomada como símbolo el año pasado cuando se cumplieron los 100 años del genocidio. Sí. Se llama No me olvides, Armenuí, la historia de mi abuela armenia, editado por Sudamericana. ¿Y vos te llamás? Yo me llamo Magda Taktachian. Magda, muchísimas gracias por acercarnos esta historia de tu abuela, y te pedimos un favor, ¿Cómo no? poder sortear un libro entre nuestros oyentes autografiados por Magda. Bueno, cómo no. Yo los quiero invitar, el 6 de septiembre hacemos la presentación oficial en la Sala Siranush, Armenia 1353. Lindísima, enfrente del Club Armenio. Tal cual, es en Armenia, al lado de la iglesia armenia. Sí, Armenia al lado de San 1353. Exactamente, 19:30 horas, están todos invitados. En @MagdaTakta, que es mi Twitter, yo paso novedades, ahí me pueden contactar, escribir, o por Facebook, como quieran. Yo trato de contestar todas las cartas porque me parece que esto es un ida y vuelta, es así como se construye. Tenga uno abuelos armenios, italianos, españoles, hay tantas de estas historias que de alguna manera van reconstituyendo el ADN, ¿no?, del ser argentinos. La mitad de las cartas que recibo y los comentarios es de gente que no son armenios. Magda, que tengas una excelente tarde. Gracias, un abrazo. Y gracias por pasar esta tarde por Latitud 17 y por FM Tuye. Adiós, tal vez.